Asambleísta Fernando Bustamante. Buenas tardes ya, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Estoy enviando por escrito una serie de puntos y observaciones al informe que nos presentara la Comisión de Justicia de esta Asamblea. Sin embargo, quisiera aprovechar estos minutos para hacer algunas consideraciones políticas que creo que no deben perderse de vista en el tratamiento de las reformas que están frente a nosotros. Es verdad, y creo que es una crítica que debemos asumir los de la bancada de país, que a veces la nostalgia de Montecristi nos inunda. Es verdad, aunque las conclusiones que de esa constatación saquemos no sean tal vez aquellas las que la bancada de oposición quisiera que sacáramos. Pero así el país está invadido a veces por la nostalgia de Montecristi, yo me temo que buena parte de la oposición está invadida por la nostalgia del desgobierno de las montoneras parlamentarias de la partidocracia. En otras palabras, la nostalgia por el régimen político que fuera clausurado en el año 2008 con la puesta en vigor de la nueva Constitución. Porque muchas de las propuestas que estamos escuchando, no las de la Comisión, por cierto, lo que apuntan es en lo posible a restablecer esa situación de desgobierno parlamentario que fue una de las causas de la degradación y de la decadencia de nuestro sistema político y, por cierto, del prestigio del ex Congreso Nacional. Es muy importante recordar precisamente qué era aquello que caracterizaba a ese régimen político cuyo retorno debemos impedir a toda costa. Y en ello, cuando digo debemos en ese plural, incluyo, por cierto, a los partidos y bancadas de oposición que tienen tanto interés como los de gobierno, interés bien entendido y de largo plazo, en que eso no vuelva. Porque en ese desprestigio, si ese volviera, caerían tanto ustedes como nosotros. Es todo el sistema político del que somos parte, del que ustedes son parte y del que nosotros somos parte, el que se vendría a deteriorar y degradar rápidamente si volviéramos a introducir esas prácticas. Práctica que no debe volver, práctica uno que no debe retornar, la de la constitución del proceso de fiscalización como una ocasión para crear una montonera parlamentaria de extorsión, de desestabilización y de ingobernabilidad. Parecería ser que largos años de este sistema, inaugurados probablemente en la década de los años 30 por la mala práctica que instaurara el expresidente Velasco Ibarra en su primera gestión parlamentaria, fue la de considerar que el control político y la fiscalización se resume, se sintetiza y tiene su máxima y apoteósica expresión en el juicio político. Grave error. El control político y la fiscalización como tareas de una legislatura no comienzan ni terminan en el juicio político. Deben realizarse a través de la institucionalización de una serie de serios mecanismos de seguimiento y control de las políticas públicas y de su cumplimiento honesto por parte de los servidores de todas las funciones del Estado. Quiero hacer un símil o una metáfora. Nueva Zelanda es un país que se caracteriza por sus grandes niveles de seguridad ciudadana. Por decirlo así, es un país donde las cárceles están desiertas, no porque haya delito que no se castiga, sino porque no hay necesidad de llenarlas. Si vemos, hay pocos juicios penales, pero la seguridad es muy alta, porque la seguridad de ese país está garantizada no por las condenas penales, sino precisamente porque es una sociedad en donde la convivencia ciudadana, los valores y los métodos de control social e informal operan eficazmente. El control político debe hacerse a través de una cadena de mecanismos que tienen en el juicio político su última, rara, extrema y excepcional expresión. Vean ustedes, por ejemplo, en las grandes democracias occidentales, ¿cuántas veces se recurre al juicio político? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos jueces de Corte Suprema?
¿Cuántos presidentes han sido en algún momento sometidos y condenados en un juicio político? Quiero invitarles, y estoy proponiendo por escrito, que introduzcamos en nuestras mentes, y no solo en nuestra legislación, la idea que el control político se ejerce a través de una cadena de mediaciones que no necesariamente se expresan en el espectáculo del juicio político, prostituido y degradado por décadas de mala práctica parlamentaria. Ciertamente, no es que se deba excluir esa posibilidad, pero no debemos venderle al imaginario colectivo ni al nuestro propio la idea de que es allí donde se ve la fiscalización en su máxima expresión. Los parlamentos, y este no debe ser una excepción, expresan esa capacidad de control a través de indagaciones, de lo que llaman encuestas parlamentarias, solicitudes de información, comparecencias, denuncias a la instancia correspondiente penal, administrativa o civil, etcétera, etcétera, etcétera. Esa red de instituciones es la que debemos desarrollar, porque no puede ser que o tenemos juicio político o no tenemos fiscalización. En esa situación solo volveríamos a las circunstancias inauguradas en la década de años 30 por la, a mi juicio, nefasta experiencia del velasquismo. No podemos caer en eso, ni caer en el primitivismo político de suponer que estamos fiscalizando porque hay juicios políticos y que no estamos fiscalizando cuando esos juicios políticos no existen. La acción fiscalizadora de un parlamento se expresa en el día a día cotidiano de esa vigilancia, de esa sabiduría, de ese seguimiento de las políticas públicas y de sus actores. Muchas veces, precisamente, tiene su potencia y su fuerza en lo que evita que ocurra, en lo que previene, en lo que anticipa, en lo que corrige. Y eso ocurre todos los días en esta asamblea. Y esta asamblea lo hace a través de esas investigaciones, de esas preguntas, de esa presencia, de esas comparecencias que deben hacer y que hacemos estos asambleístas, tanto los de oposición como los de gobierno. Es una primera cosa que yo quiero señalar. No sea que la nostalgia de los malos tiempos idos nos lleve a reinstaurar esos malos tiempos, ya no idos, sino vueltos. En segundo lugar, hay una observación puramente puntual que yo quisiera hacer, y es que no entiendo la persistencia de algunos asambleístas por despreciar o querer eliminar la lectura de ponencias por parte de los asambleístas. Tal vez algún día me lo expliquen. Al contrario, es criterio, incluso en muchos parlamentos, que la ponencia escrita es demostración de seriedad, porque implica que la persona que presenta esa ponencia escrita ha investigado, ha preparado, ha estudiado, se ha preocupado de que aquello que va a decir haya tenido el seguimiento de una cuidadosa crítica y examen previo. Creo que es hora de que pensemos que aquí justamente la cultura política que debemos dejar de lado es la cultura de la improvisación, la cultura de hacer las cosas sobre la marcha y la cultura de pensar que la espontaneidad se expresa en justamente esa improvisación que no entiendo por qué algunos consideran adecuada. Debemos tener esa libertad de preparar cuidadosamente nuestras ponencias y por respeto al pueblo y a esta asamblea, hacerlas cuando sea del caso, sin que sea mandatorio nada de ello. Y lo digo porque he escuchado esto muchas veces y vuelve a aparecer en este debate. Finalmente, quiero hacer referencia también a lo que me parece ser un mal concepto de la independencia del Parlamento que parece prevalecer en algunos de los miembros de la oposición. Creer que la independencia de un Parlamento se expresa en su oposición al Ejecutivo. Le queda un minuto, señor asambleísta. Muchas gracias. Es erróneo total y absolutamente. En todos los gobiernos del mundo, Ejecutivo y Legislativo se comunican, conversan y se reúnen. ¿Dirían ustedes que la independencia del Ejecutivo está comprometida porque los ministros o el presidente reciben delegaciones de parlamentarios en sus oficinas? Pues eso ocurre en este país a menudo y casi todos los días. Pero nadie salta diciendo que el ministro cual o el presidente tal han perdido su independencia porque han conversado con parlamentarios. Por el contrario, es nuestra obligación, es justo, es necesario, es importante que ambas funciones del Estado estén en diálogo permanente y constante. El diálogo, la comunicación y la consulta mutua
no son muestra de falta de independencia, sino de gobernabilidad y de responsabilidad compartida por parte de ambas funciones. Yo creo que es tiempo que dejemos esa papanatada de decir que porque las gentes conversan perteneciendo a dos funciones diferentes, ambas están en algún sentido comprometiendo su independencia. Terminó su tiempo, Muchas gracias, señor señor presidente. Gracias.